Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vengo a enseñaros el buscador Inazuma, una herramienta que he diseñado específicamente para el modding de Inazuma Eleven 1, 2 y 3. Antes de explicaros qué es lo que hace, cómo se descarga y demás, me gustaría darle las gracias a Patra por desarrollar todos los elementos gráficos de la aplicación. Ha hecho el icono, ha hecho el logo, ha hecho todos los botones que se ven súper chulos además, como estáis viendo en pantalla. Entonces darle las gracias porque sin él no habría sido posible. Os dejaré su Twitter en la descripción para que le sigáis porque hace cosas también muy chulas, así que ahí le podéis seguir. Y bueno, el buscador Inazuma. ¿Qué hace el buscador Inazuma? Nos permite básicamente buscar instantáneamente cualquier modelo 3D o sprite de un jugador que haya en Inazuma Eleven 1, 2 o 3. Siempre de Nintendo DS, ¿vale? Recordad que tiene que ser de Nintendo DS. Ya saqué una versión en su día, pero tenía muchos fallos porque, por ejemplo, con Inazuma Eleven 3, si no recuerdo mal, no sacaba los sprites, o no todos. Luego no encontraba jugadores duplicados. ¿Qué quiero decir duplicados? Por ejemplo, Nathan Swift, hay dos personajes Nathan Swift. Está el del Reino y el de los Emperadores Oscuros. Entonces, claro, solo te sacaba uno, te sacaba el primero. Luego, por ejemplo, también no era tolerante a versiones modificadas. No podías meterle una ROM que tú quisieras, no, tenía que ser unas concretas. Entonces, esta nueva herramienta soluciona todo eso. Es compatible con Inazuma Eleven 1, 2 y 3. Te muestran modelos y sprites de cualquier juego. Puedes buscar jugadores duplicados, como digo, Nathan Swift, puedes buscar las dos versiones que te las va a encontrar y te las va a decir bien. Y luego una cosa que a mí me parece también bastante importante es que es compatible con ROM hacks. Quiero decir, por ejemplo, me voy a inventar que tú quieres meter y buscar un personaje del Inazuma Souls o del Origins, de cualquier mod que hay de Inazuma Eleven, te va a aparecer. Si un juego han metido a Arion, va a aparecerte Arion, ¿vale? Entonces creo que esto es algo importante, sobre todo para los creadores de esos ROM hacks, que van a tener mayor facilidad a la hora de buscar un personaje y cambiarlo. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo descargamos la herramienta? Para descargarla tenéis un GitHub, ¿vale? Que os dejaré el enlace en un comentario fijado. Y aquí tenéis el GitHub de la aplicación, ¿vale? Tenéis por un lado un README donde explico cómo descargarla y cómo iniciarla, ¿no? Y si queréis contribuir, porque es de código abierto, podéis mirar su código y podéis aportar ideas. Por ejemplo, si pues esto se puede mejorar, se podría añadir tal. Podéis clonaros el repositorio y añadir cosas y yo lo iré revisando. Si tenéis también alguna sugerencia o idea, me la podéis dejar en los comentarios del vídeo, ¿vale? Y explica, pues eso, todo lo que es nuevo, cómo se instala y demás. Yo ya os lo voy a decir. Tenéis varias opciones. Una es clonaros el repositorio, ¿vale? Este repositorio de aquí, clonároslo. Otra es, desde aquí, desde Code, podéis darle a Code y Download Zip. Esto ya os descargará un zip con todo el repositorio. Y otra opción para los usuarios de Windows, si no queréis tener que instalar Python, porque esta aplicación está hecha con Python y no queréis instalar Python, ni librerías, ni nada, es una aplicación de Windows. Aquí en Release, si le dais aquí, os va a llevar ya directamente a esta página. Y aquí vais a poder, bueno, aparte de leer las descripciones de lo que contiene y tal, vais a poder ver aquí abajo en Assets que tenéis el .exe, ¿vale? Ya directamente para los de Windows. Os descargáis esto y iniciáis desde aquí. Si tiene un problema, ¿vale? El exe, que es que te puede saltar la seguridad de Windows, como que no es seguro, ¿vale? De hecho, me lo voy a descargar, no sé si me saltará, ¿vale? Y os puede salir eso. ¿Por qué? Porque como abre el ficheros, te pide buscar en tus directorios y demás, y yo no tengo un código de programador, porque no tengo código de programador, no... ¿Ves? Me sale esto. Creo que se está grabando. Windows protegió su PC. No pasa nada, ¿vale? No tiene ningún virus, no tiene nada. Le dais a más información y ejecutar de todas formas, ¿vale? Y se os abrirá. De todos modos, como digo, tenéis el código, es código abierto. Podéis revisar el código entero en caso de dudas, lo que sea. No hay problema, ¿vale? Podéis revisar el código. Lo tenéis todo aquí dentro, en el repo, ¿vale? Aquí vienen todos los ficheros y los podéis revisar enteros. Por si tenéis dudas o lo que sea,
que es lógico. Y bueno, pues podéis entonces o descargaros el .exe y ejecutarlo directamente, o bajaros la carpeta, clonaros el repo. Vamos a suponer que os bajáis la carpeta para que veáis el proceso entero. Os descargaríais y os daría un zip, ¿vale? Que vosotros lo abrís y esta carpetita que hay aquí dentro os la pasáis entera esta de aquí. Bueno, yo ya la tengo, ¿vale? Porque la tengo ya en el escritorio, que es donde estoy ejecutando la aplicación. Voy a cerrarla y cierro esto también y os metéis aquí dentro. Podéis hacerlo desde aquí o metiéndoos en master. Yo creo que es más fácil si os metéis en la de master directamente, ¿vale? De todos modos, aquí tenéis el readme también y os metéis en el master, abriríais una terminal. Esto, como digo, si queréis hacerlo con Python, ¿vale? Si no, utilizar el .exe. Y si queréis hacerlo con Python, lo haríais así. Abrís una terminal, ¿vale? La abrís aquí en la carpeta y simplemente escribís Python main.py, ¿vale? Que es el archivo principal. Como digo, todo esto viene detallado también en el readme, o sea que no hay problemas. Le daríais y se os abriría la aplicación, ¿vale? Entonces, ahora que ya esto no lo podéis cerrar porque entonces se cierra la aplicación, lo minimizáis. Entonces, ¿cómo funciona ahora la aplicación? Muy sencillo. Nos dice que no tenemos ninguna ROM seleccionada, así que solo podemos pulsar el botón de abrir una ROM. Aquí vamos a buscar ahora una ROM de Inazuma Eleven, la que queráis. Yo me voy aquí, por ejemplo, y voy a elegir Inazuma Eleven 2, por ejemplo. Este es español, ¿vale? Te lo dice, que es el castellano, Inazuma Eleven 2. No te dice el idioma. En Inazuma Eleven 1 sí he puesto que te diga el idioma, y no sé si en el 3 también. Pero bueno, te dice que este es el Inazuma Eleven 2. Sí te dice, por ejemplo, si es encriptado. Este es encriptado y sí te lo dice, ¿vale? Da igual, funciona con los dos. De hecho, mira, lo voy a hacer con el encriptado. Le daríais al botón de Start y automáticamente os abrirá este menú. Como digo, gracias a Patra porque todo este logo lo ha hecho él. El fondo, todo lo ha hecho él. Entonces, ¿cómo buscáis a un jugador? Veréis que aquí os han aparecido una lista de nombres. Pulsáis sobre el primero, por ejemplo, y aquí es lo bueno. Te dice ya su ID, su número de sprite y su número de modelo. Y además os aparece el sprite del jugador, ¿vale? Entonces, claro, esto está muy bien porque en caso de no saber que Nathan, por ejemplo, es el de los emperadores oscuros, como veis el sprite, ya sabéis qué personaje es el que estáis viendo, ¿vale? Carga todos los personajes, todos, ¿vale? Vale, pero, son muchos jugadores, ¿no? Como que voy a tener que ir pasando uno a uno. No, aquí arriba, ¿vale? Vosotros podéis escribir y buscar el nombre. Vamos a poner el ejemplo de Nathan, ¿no? Yo busco Nathan y automáticamente veis que la lista va filtrando según los que contienen ese nombre. Vamos a poner Nathan Swift. Y ya veis que me aparecen dos. Tenemos el Nathan normal y el Nathan de los emperadores puros. Y ya veis que el modelo aquí cambia. Nos dice que el modelo 3D es el número 1 y que el modelo 3D del de los emperadores oscuros es el 1246. Y nos dice su sprite también, ¿vale? Entonces es súper sencillo de utilizar. Como veis, el sprite, por ejemplo, aquí veis, dato curioso, que Mark aparece que tiene el sprite 0, empieza en el 0. Y el segundo personaje que existe en el juego, que es Nathan, tiene el 7. Eso quiere decir que del 0 al 6 pertenecen todos a Mark Evans, son expresiones que él tiene, ¿vale? Pero como no es el mismo jugador, solo que tiene varias expresiones, no lo carga, pero que lo sepáis, que aquí viene el 7 y aquí el 0, porque del 0 al 6 son de Mark. Entonces luego, por ejemplo, también, como digo, esto carga ROM modificada. Vamos a ver, creo que tengo alguna por aquí, del Souls. Sí, mira, tengo una del Souls, ¿vale? Nos dice que es Inazuma Eleven 1 en español. Vamos a darle Start. Y para que veáis que carga personajes también, ROMs que son modificadas. Esta ROM, por ejemplo, sé que tiene a Arion. Pues aquí veis que si escribimos Arion, nos aparece efectivamente todos los personajes que han metido ellos como Arion. Entonces, esta es la idea. Buscamos el nombre, nos dice el número de modelo 3D y ya nosotros automáticamente podemos reemplazar el jugador. Ya nos iríamos a la ROM y lo reemplazaríamos. Es una herramienta sencilla, fácil de utilizar y no hay ningún problema. Si utilizáis Python para cerrar la aplicación, la cerráis aquí
automáticamente ya veis que se os ha cerrado en la terminal y la terminal la podéis cerrar, ¿vale? La aplicación ya no está funcionando. Si utilizáis el exe, directamente lo abro y igual, funciona igual. Me puedo venir aquí al Pacific, por ejemplo, igual, ¿vale? Veis que funciona exactamente igual, puedo buscar los nombres, igual, y ya está. Y en cuanto cierres, automáticamente se cierra la aplicación. Podéis darle al back, como acabo de hacer, o no, como queráis. Entonces, esto sería todo. Decidme por los comentarios qué os parece, qué opciones se le podrían añadir a la aplicación, qué tal el uso. Así que nada, espero que os sea de ayuda y nada, hasta el próximo vídeo.